Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Alguna reflexión sobre el plan de vacunación? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, creo que vamos a tener una primera luz a fin del mes de junio y el mes de julio, producto de la vacunación en los mayores de 60 años con una sola dosis. Con una dosis, esto por supuesto no es suficiente, pero sí impacta en la reducción de la mortalidad, que eso es lo que esperamos, sobre todo con estas próximas 3 semanas que van a ser de las más complicadas en la historia en la historia de la Argentina. En la historia de la Argentina, la historia sanitaria argentina es lo más difícil que vamos a transitar, que son estas próximas 2 a 3 semanas. Por supuesto que uno quisiera tener vacunas con mayor disponibilidad y con mayor velocidad en la administración de la vacuna. Pero usted recuerda, Eduardo, que usted me hizo una pregunta hace unas semanas, pero no se puede vacunar más. Yo le decía, sí, bueno, la tecnología, los aplicativos que existen son los que marcan si se vacunan 80.000 o 100.000. Y en estos últimos días hubo días de 300.000. Y yo le decía, pero tenemos capacidad de 500.000 o Pero, 600.000 y además anuales. sostenerlo en el tiempo, porque Y un sostenerlo día en el de tiempo. 300.000 no sirve, o un día de 500.000 no sirve. Pero exactamente, como hay ahora esta stock de vacunas, yo espero que la semana que viene sea una semana de por lo menos 2 millones de ¿Usted me dosis. puede Esperemos que explicar, esto usted me puede ocurra. explicar la diferencia que hay entre la cantidad de vacunas recibidas, dosis recibidas y dosis aplicadas? ¿Por qué hay 3 millones de vacunas que todavía están en stock, sin estar en Bueno, el brazo de la gente? Bueno, eso hoy en día hay una distribución que ocurre en el país, pero yo estoy convencido que esas 3 millones de vacunas deben ser administradas en forma rápida. No existe en pandemia stock crítico. Hace unos días escuché una palabra nueva en las áreas programáticas de vacunas en la historia de la vacunología de hace 30 años que estoy, que uno tiene que tener un stock crítico. Eso solo Por ocurre las dudas, por las dudas. no, eso solo ocurre cuando las enfermedades están controladas y yo necesito tener una reserva de vacunas por si se produce un pequeño brote, poder atacar ese brote. Pero cuando estamos con un gran brote, que es una pandemia, vacuna que llega a la Argentina, Hay que vacuna que tiene que ponerla, ir al claro, brazo, lo claro, más rápido posible. claro. Porque una vacuna a las 4 semanas reduce la probabilidad de muerte de más del 95%. Y lo que estamos viviendo este día, el día de hoy, pongamos la realidad, este día de hoy, y esto es para también generar conciencia y generar también alerta en el Estado, es que estamos viviendo los días más críticos, los más críticos. Roberto, Estamos nunca en la historia de la medicina en Argentina, y Claudio, perdóname un minuto nada más, en la historia de la medicina argentina nunca hubo pacientes que tuvieron que ser respirados, es decir, que están en asistencia respiratoria mecánica fuera de un ámbito de una terapia intensiva, y esto está ocurriendo hoy en la Argentina. sí, en Córdoba y en Santa Fe en particular y en algunos Y en lugares de el la AMBA provincia de también. Buenos Aires. Sí, sí, es Sí, sí, verdad. en el AMBA, entre la Ciudad de Sí, Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires también. sí. El Roberto mencionó hace un rato que nos quedan por delante 3 semanas muy críticas. Absolutamente. Le voy a preguntar, le pedir algún detalle. Y la segunda pregunta que le quiero hacer a Roberto es, ¿hay mucha angustia en la gente acerca de la segunda dosis de la vacuna Sputnik o de la vacuna que corresponda, porque no llegan en el tiempo que había prometido la ministra de Salud en términos de ventana entre una dosis y la otra? ¿Alguna reflexión al respecto? Y recordarles que mañana con Roberto y con Mariana, perdóname Eduardo, Al mediodía aquí en La Nación Más. a las 12 horas en La Nación Más los esperamos en vivo con Charlie, que es nuestro coordinador general. Mañana a las 12 en punto, Más Salud en La Nación Más, con Roberto Debac y Mariana Arias, e invitados Oscar Singolán, Ineme y compañía. Gente muy importante que va a dar su punto de vista también. Ahora sí, Roberto, discúlpame que usé el Bueno, espacio. a la primera pregunta, a la primera consideración, en las próximas 3 semanas, nunca hemos vivido una situación epidemiológica de tanta gravedad, no solo en los lamentables fallecidos por día, sino en lo que está ocurriendo en este momento en las terapias intensivas. Las terapias intensivas están siendo eh, utilizadas casi al Sí, 100%. Hay fuera de las terapias intensivas pacientes que tienen que acceder a esa terapia intensiva, un personal que ha generado los mejores resultados en la Argentina, que son los héroes de esta historia,
están ya con cansancio físico, con cansancio mental y que tienen que enfrentar estas próximas 3 semanas. ¿Por qué digo las 3 semanas? Porque creo que a partir de 4 semanas se va a ver una reducción en la mortalidad y una reducción en las tasas de internación. ¿Producto de qué? Bueno, de esta vacunación, pero que no es que el 95% van a disminuir porque ya las personas mayores de 60 años no fallecen, sino que ahora los jóvenes Claro. que son afectados ocupan más tiempos en las terapias intensivas y eso genera estos colapsos que estamos viendo en estas próximas 2 o 3 semanas. Por eso yo no sé qué va a pasar el lunes, no sé qué va a pasar el lunes con las restricciones. Yo creo que va a haber un análisis de restricciones producto, como siempre digo, las restricciones son la consecuencia De no haber de las vacunado. eficacias de los sistemas sanitarios en el testeo, en el conseguir vacunas y en la Claro. comunicación para el Exacto. Claro, porque es cierto, porque la Exactamente. semana que viene, a partir del lunes, empiezan a pensar qué van a hacer para el próximo decreto, Exacto. que van a tener que anunciar seguramente entre jueves y viernes de la semana que viene. Otra vez la semana que viene empezamos con la misma cantinela. Le vamos a ir Sí, que no sé contando. si se va a esperar, Eduardo, no sé si se va a esperar hasta el viernes. Bueno, La Córdoba no situación, esperó. la situación es más grave como para esperar. Bueno, es hasta cierto el lo que viernes. dice el Doc acá, Doc. Córdoba En no Córdoba. esperó. Córdoba, Querete dijo, yo cierro fase 1 todo, 14 Así días. es, 14 días. Y mire, Eduardo, que siempre he tenido una visión más para el no cierre y para Que para los el cierre, protocolos. claro. Como todos Pero nosotros. Sí, lo que estamos viendo en los últimos 3 o 4 días, Sí. creo que lo que no ha ocurrido, por lo tanto no hay que perder la memoria de lo que no ha ocurrido, creo que puede haber restricciones. Y a las vacunas, cuando ocurren tantas cuestiones, hay confusiones. Yo, por ejemplo, los escuché hace un rato a Gustavo desde Brasil, que decía, bueno, está Union que va a fabricar posiblemente el segundo componente. El problema del segundo componente de la vacuna Sputnik no está en las fábricas, está en el virus en sí. Claro. El virus del segundo componente es un virus que se llama adenovirus 5 Cinco. y tiene una velocidad de crecimiento, una velocidad para reproducirse que es mucho más lenta. Sí. Yo puedo tener una fábrica, pero la fábrica va a seguir siendo lenta. Ahora, si yo tengo 10 fábricas al mismo tiempo en el mundo, Gamaleya tiene 10 fábricas al mismo tiempo, va a producir la misma cantidad en 10 lugares que en un solo lugar del componente Claro. 1. O sea, no, y esto es que la gente tiene que saber que posiblemente las vacunas se completen, pero no sé si todas se van a completar en la Argentina en las 12 semanas. Doctor, mire lo que se me acaba de ocurrir lo siguiente. En los últimos 5 días murieron 2.958 argentinos. Pero en los últimos 8 días, o sea, desde el viernes pasado, 28 del 5, a hoy viernes, murieron 4.282 argentinos. Lo mismo, estoy leyendo ahora, Infobae, por ejemplo, del 5 de agosto del 2020, el título principal era «La Argentina superó los 4.000 muertos por coronavirus y acumuló más contagios». Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Claro. En 6 meses del año pasado se murieron tantos argentinos como en 8 días de los últimos 8 días. ¿Se dan cuenta la magnitud? La magnitud, por eso... Es brutal. Es Y esto brutal. porque Por no eso- están las vacunas, doctor. Sí, no hay duda. No tengo dudas, ¿eh? O sea, no. Si el 1 de abril se hubieran conseguido 4 millones más de vacunas, que no eran muchas de todas las que hubieran arribado a la Argentina, seguramente habría alrededor de 10.000 argentinos que no hubieran perdido la vida. Esto es una realidad, eso no se puede esconder, no se puede tapar Bueno, el sol con la entonces, doctor, estamos hablando de un gobierno criminal. Estamos hablando de una ineficacia en el sistema, en las políticas sanitarias. Yo lo veo desde la ciencia, una ineficacia en las políticas Sí, sanitarias. bueno, pero- Y mire, Eduardo... Pero gratis no lo tiene ha que pasado- salir. La No, sí, ineficiencia. pero por eso es que yo, por el carril del medio,
y sin ideologías cuento, primero, digo, doy un dato duro. 1 de abril, tantas cantidades de personas lamentablemente fallecieron que se podrían haber evitado. Pero la pandemia, son dos pandemias diferentes. Yo creo que hay una pandemia 2020 y una pandemia 2021. Sí, tal cual. La pandemia 2021, con estas 3 variantes, con las ineficacias en implementar las políticas de testeo, las políticas de vacuna, que no me voy a cansar en repetirlas, porque la memoria se genera con la repetición de la cuestión. Sabe que la repetición genera memoria, porque genera emoción y esto genera esto. Y yo creo que realmente es otra historia, que las vacunas tienen que venir rápidamente, que no tenemos que pensar que tenemos un futuro en las vacunas. Y los conozco a los investigadores de Cuba y respeto a los investigadores de Cuba, pero no creo que tenemos que pensar en horizontes que son totalmente todavía no sustentables en el tiempo, porque los millones de cubanos deben recibir 2 dosis antes de que las vacunas salgan desde Cuba. Entonces eso va a ser a más tiempo, no va a ser el primero de agosto. Entonces las vacunas tienen que llegar en forma rápida. Y algo que no en el día de hoy lo he escuchado, no sé si lo he escuchado tan claramente, seguramente puede ser que lo haya dicho Claudio, y me disculpa si no lo escuché, pero hoy por hoy, cuando insistimos en la diplomacia de las vacunas, decimos Estados Unidos va a ser generoso, no va a dar, pero además sienten que necesitan controlar la seguridad sanitaria para evitar el desborde en la región. Pero de las 3 vacunas que informan el día de hoy, que Estados Unidos puede producir la donación, es vacuna de Pfizer, vacuna de Janssen y Janssen y vacuna de Moderna. Janssen y Janssen y Moderna no están aprobadas en la Argentina. Janssen y Janssen tienen los papeles regulatorios dentro de la ANMAT y todavía no está aprobada. Y Moderna no ingresaron los regulatorios. Por lo tanto, la única vacuna que puede, porque Estados Unidos no va a sacar vacunas de los Estados Unidos para un país donde no tiene regulación. O sea, le pido al Ministerio de Salud, le pido a las autoridades que rápidamente aprueben, como ha aprobado el mundo, vacunas como por ejemplo Janssen y Janssen, que pidan la incorporación a Moderna de las vacunas de sus papeles regulatorios para que se aprueben rápidamente, para ser un país apto de recibir la vacuna, porque si no... Lo hizo Colombia. Colombia, hablamos el otro día con el ministro de Colombia de Salud, tiene la de Moderna y de Johnson Johnson. Sí, tal cual. Porque si no, vamos a transformarnos en otro país, que es el país no apto para recibir vacunas por no aprobación. Roberto, quiero contarle a la gente, aprovechando este punto que estás planteando, lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos no puede regalar vacuna de AstraZeneca porque no la tiene aprobada en Estados Unidos. Y mal podría, si la FDA no aprueba esa vacuna, regalar una vacuna que no tiene aprobada. Motivo por el cual AstraZeneca está fuera de cualquier consideración de donación de los Estados Unidos. Por eso Roberto habla de las 3 vacunas que se usan en Estados Unidos. Doctor, un abrazo muy grande. Mañana el programa con el doctor Sin. Abrazo muy grande. Nos esperamos a las 12. Muchas abrazo gracias. Muy grande, el cariño de siempre. Cristian Martín.